Los saludo desde Belén, la ciudad en la que hace 2000 años nació para la salvación del mundo, de María Virgen, Jesús, el príncipe de la paz. ¿Por qué es hacia este lugar a donde todas las miradas del mundo se dirigen en este mes de diciembre? Intentemos acercarnos un poquitico a la realidad de este pueblo y a lo que significa en el relato de Lucas y de Mateo, que nos hablan de Jesús nacido en Belén para la salvación del mundo. Belén es un antiguo pueblo. Hace más de 3000 años llegó aquí la moabita Ruth, de la que habla el libro bíblico que lleva su nombre, en fidelidad y amor por su suegra y buscando refugio y protección bajo las alas del Dios de Israel. Su bisnieto, el rey David, nació en esta misma ciudad, pero Belén jamás fue importante. No sobresalió durante el antiguo reino de Judá. No fue esta la capital elegida por David. Belén toma importancia precisamente relanzándose desde su condición de pequeñez, cuando el profeta Miqueas habla de ella diciendo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En esta ciudad se encontrarán María y José en el momento en el que nace Jesús. Los motivos por que se encuentran aquí son distintos en cada uno de los dos evangelios que nos cuentan la historia. Mientras para Mateo la familia vive en Belén y salen de allí por la violencia de Herodes, primero a Egipto y después a Nazaret, para Lucas la familia vive en Nazaret y se desplazan hasta Belén por el censo. En este video no quiero entrar en los detalles históricos sobre este censo, en las dificultades que hay para fecharlo, ni en las diferencias que hay cuando se leen los dos relatos de Navidad de Lucas y de Mateo. Sobre esto ya hemos hecho algún ejercicio y además hemos leído las explicaciones de François Beauveau y de Isabel Gómez Acebo en sus respectivos libros. Algunos de manera muy responsable me han escrito compartiendo o las respuestas a las preguntas que planteaba Isabel Gómez Acebo al final del capítulo, o presentando las preguntas y las dudas principales. Muy bien. En este lugar ocurre algo verdaderamente extraordinario. El gran teólogo Karl Rahner dice que es una verdad sumamente improbable y sin embargo toda nuestra fe está sustentada sobre ella, que Dios, sin menguarse a sí mismo, siendo todo Él, plenamente Él,
se nos autocomunicó en la realidad de lo que somos nosotros, en nuestra creaturidad, en nuestra carne. Que el Dios eterno, a quien los cielos no pueden contener, pueda tomar la realidad de nuestra carne, es algo que nuestra mente sencillamente no podrá jamás asimilar del todo. El Evangelio de Juan expresa esto con simples y hermosas palabras que conocemos de memoria. La palabra que estaba en el principio con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne aquí, puso su tienda aquí. Esto es lo que celebramos en Navidad. Es un hermoso misterio en el sentido de inagotable, es decir, que por más discursos, reflexiones y estudios que hagamos, jamás podremos decir que lo habremos explicado y abarcado todo. Es algo que siempre nos habla con voz nueva y que permanece invitándonos a una nueva reflexión. De todas las cosas que se podrían decir con respecto al misterio de la Navidad y que seguramente hemos escuchado o leído en las reflexiones y homilías de estos días, yo quisiera proponerle 5, más que como estudio, esta vez como reflexión y como meditación para la fiesta que estamos celebrando. Cuando la palabra de Dios toma nuestra carne, nosotros podemos acoger esta palabra porque podemos entenderla y la entendemos ante todo porque es una palabra concreta. Sí, lo concreto es la primera característica de la encarnación, que se pueda estar en el sitio, tocar las piedras, respirar el aire. Nos recuerda que nuestra fe no pertenece al mundo de las hadas, ni de los mitos, ni de las fábulas imaginarias. No es una historia para niños como Papá Noel o como el hada de los dientes. Aquí Dios ha dejado de ser una idea del aire y ha entrado en la historia para ser palpable. Es hermoso leer el inicio de la primera carta de San Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos de la palabra de vida, eso les anunciamos. Y esto nos dice una cosa fundamental sobre el lenguaje de Dios. Dios no permanece en el reino de las ideas. Su respuesta se hace concreta. Así como hace 2000 años el Hijo de María fue la concreción absoluta de ese Dios entre nosotros, Él sigue siendo concreto hoy en nuestra vida. Dios no es un ser aéreo, etéreo, aforme, del aire, intocable, evasivo. Ahora bien, ante esto que estoy diciendo, seguramente muchas personas tienen una pregunta inmediata. ¿Cómo? Si es verdad que Dios es tan concreto, ¿por qué no lo vemos? Y entonces se inicia una serie de listas y argumentos repetidos para negar que haya un Dios concreto a quien le importemos. El sufrimiento, la oración sin respuesta, entre otras. Y esto nos lleva a la segunda característica del lenguaje de Dios: la cotidianidad y la normalidad. Lo ocurrido en Belén no fue un acontecimiento que apareciera extraordinario a nuestros ojos. Es el nacimiento de un Galileo más, el hijo de una nazarena. Es el nacimiento de un humano como nosotros, como ustedes y yo, sin grandezas extraordinarias, sin nada fuera de lo normal, salvo condiciones bastante precarias y pobres. Si seguimos el relato de Lucas, estamos hablando de el hijo de unos forasteros, no viven allí, en una ciudad que ya está llena de forasteros. Y sin embargo, en medio de este acontecimiento tan cotidiano, tan normal, Dios estaba respondiendo las oraciones de toda la humanidad, de toda la historia. Estaba respondiendo las oraciones nuestras, aún antes de que naciéramos y de que fueran pronunciadas. Y estaba en medio de lo ordinario de la vida, dando un motivo para tener una vida extraordinaria. Pero es que el lenguaje de lo sencillo ha sido siempre el lenguaje de Dios, como bien lo comprendió Elías en el Sinaí, cuando no se dejó engañar por el terremoto o el fuego, porque sabía que la voz de Dios era una brisa suave. A veces la respuesta de Dios está allí, a nuestro alcance,
dada todos los días, palpable, pero nos perdemos de descubrir esta respuesta porque nos hemos empecinado en creer que solamente lo extraordinario, lo sobrenatural, lo portentoso es respuesta divina. Y nos quedamos con los ojos mirando todos hacia arriba cuando desde Belén la respuesta de Dios se encuentra abajo, en medio de nosotros. Que Dios se haya hecho carne humana, es un recordatorio que su respuesta y su presencia la encontramos en la carne humana, en la nuestra y en la de nuestros hermanos. La tercera característica del lenguaje de Dios que quiero señalar es la debilidad. En las antiguas escrituras, el lenguaje de Dios es un lenguaje de poder. La zarza ardiente en el Sinaí, el mar rojo abierto, el fuego en el monte Carmelo en tiempos del profeta Elías, con brazo extendido y mano poderosa. Así se describe el Señor, Rey del mundo. Y el pueblo está clamando por ese poder. Ven, Señor, a salvarnos. Envía tu poder. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Un niño. ¿Puede haber algo menos poderoso que un bebé? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Pedimos a Dios una manifestación de su poder y esa manifestación es un niño indefenso. Esto es un cambio enorme en la concepción de Dios. Dios podría haberse manifestado en columna de fuego, tormenta portentosa, aguas potentes, ser de luz, en fin, siendo Él el Dios Todopoderoso, tenía infinidades de formas distintas para manifestar su respuesta de poder al ser humano. Y entre todas, elige la que menos poder inspira. Elige una que no inspira miedo, que no nos da la idea de poder. Es un bebé indefenso, que lo único que inspira es ternura y ganas de cuidarlo y de protegerlo. Venimos a Belén a ver a un Dios al que no le tenemos miedo, un Dios al que no tememos, sino que amamos, como se aman las cosas que se pueden abrazar. El poder de Dios ahora se pone al servicio de su amor, y su amor es tan inmenso que quiso voltear la torta de tal manera que el protector se vuelve protegido. El Todopoderoso asume la debilidad humana para recordarnos que en lo débil hay poder y para que no tengamos miedo de nuestra propia debilidad. Nadie puede celebrar la Navidad hablando un lenguaje de poder, un lenguaje de competencia, un lenguaje de ambición, de supremacía, de ostentación, un lenguaje que impone y que oprime al otro, un lenguaje de injusticia. Si alguien celebra creyendo que la vía de la grandeza y la vía del poder y la vía de la ganancia sobre el otro es el camino de la vida, no está celebrando Navidad, está celebrando una antinavidad, una antítesis que no tiene nada que ver con el nacimiento del Hijo de Dios. Y es que este revolver el orden y la lógica del mundo ya estaba anunciado por las palabras de María pocos meses antes. Recordemos nuestro estudio del Magnificat. Lucas pone en la boca de la Madre de Jesús el engrandecimiento de un Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Estos relatos de infancia están escritos en tiempos de un poder muy grande, el Imperio Romano. No se puede comprender el relato de la infancia, el relato de la Navidad, el Evangelio sin comprender el contexto en el que ocurrió. Un poco como querer entender a Gandhi sin hablar de la India o hablar de un personaje colombiano como Gabriel García Márquez sin mencionar la costa y su realidad ni la realidad de Colombia. No se puede entender. Bajo el poder de Roma nace Jesús. Bajo el poder de Roma muere Jesús. Lo dice el Evangelio, lo decimos en el credo. Y bajo el poder de Roma se escribe el Evangelio de Lucas. Roma es considerada reino definitivo y culminante de la tierra. Y al César, al emperador, se le llama Señor, Divino, Hijo de Dios, Dador de la paz, Salvador del mundo. A César se le considera Salvador porque había traído la paz.
había alcanzado la victoria, sometido a sus enemigos por medio de la fuerza y de la guerra, y cantando sus victorias, el poeta Propercio escribió: Oh Salvador del mundo, Augusto, ahora vences en el mar, la tierra ya es tuya. De hecho, hay escritos encontrados donde se anuncia la fiesta del cumpleaños de César Augusto como un evangelio, una buena noticia que llena de alegría la tierra. Para los que hoy ven las ruinas de Roma, es evidente que ese no era el reino definitivo y culminante de la tierra. Pero para una persona que vivía en medio del poder inmenso del imperio, no podría ni imaginarse que no fuera así. Pues bien, en este contexto, Lucas escribe la Navidad como relato de oposición y de esperanza. Usa toda la terminología que encontramos en el Imperio Romano, pero la usa para describir un reino que realmente es definitivo, no como Roma, un reino que viene de parte de Dios y que se abre camino en medio del reino de los hombres, en medio del reino de opresión que es Roma. El reino de Dios se abre camino como signo de esperanza y de la presencia de Dios entre los hombres. El nacimiento de Jesús es anunciado como evangelio, buena noticia para todo el pueblo. Y hemos visto cómo los títulos que eran de César se le dan a Jesús. Él es el Salvador, el Hijo de Dios, el Señor. Pero la diferencia es abismal, porque lo que ven los pastores es un niño envuelto en pañales, una escena humana, ordinaria, débil, en la que está la señal de un reino que se abre paso entre los hombres. Es por eso que celebrar Navidad nos pone en contravía, en un mundo donde hay otro tipo de salvadores, políticos, ideológicos, económicos, religiosos, en donde hay otros absolutos: el dinero, el prestigio, la ostentación, el confort, en donde el cuerpo y el placer son considerados máximas, y en donde el consumismo y los sistemas económicos son reinos definitivos. Celebrar Navidad es decir una palabra distinta, contradictoria, que anuncia que Dios abre su reino desde los pequeños y desde abajo. Es por eso que al consumismo no le gusta la idea de Jesús en un pesebre como el centro de la Navidad. Es por eso que tomaron la antigua imagen de un gran santo como San Nicolás para convertirla en el signo ridículo del capitalismo que ha llenado e infesta nuestras calles, en la figura de Papá Noel, que no es otra cosa que la negación de la Navidad, que apoya los valores del consumismo, que invita a todos a salir a comprar y a utilizar los regalos como el centro de estas fiestas, y el mito y la irrealidad y aquello que no tiene que ver con la historia como el fundamento de esto que, como hemos visto, es verdaderamente histórico. Navidad no es una fiesta romántica e intimista, debe ser un compromiso con la historia y con un mundo nuevo. Finalmente, como quinto y último, yo quisiera resaltar el elemento de la noche. Los dos evangelios nos ubican en la noche. En Mateo, por la estrella que se ve, y en Lucas, Jesús nace específicamente en la noche. Hay pastores cuidando al aire libre sus ovejas. La noche es la ausencia de luz y la ausencia de calor. Algunos seguramente habrán escuchado a Melisandre decir que la noche es oscura y alberga horrores. Jesús viene como luz. Ya en nuestro estudio anterior centrábamos la atención sobre el sol que nace de lo alto, y este imaginario de luz llena también nuestro relato. La gloria del Señor ilumina a los pastores que pasan la noche al campo abierto. Jesús viene para caldear el corazón de la humanidad entera. Vivimos en una larga noche en la que miles de personas caminan sin un destino claro, y en el que el corazón humano se enfría cada vez más ante la realidad del odio, de la injusticia, de la discriminación, de la soledad, del fracaso ante la vida,
de las dificultades por encontrar la luz, por encontrar el fuego. Celebrar Navidad debería ser tan gratificante como cuando en medio de una noche oscura y fría nos acercamos al fuego. Acerquémonos juntos al radiante misterio del niño de Belén. En la noche de Navidad pondré, al acercarme al pesebre de Jesús, esta hoja como signo y símbolo de mi oración por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que vamos leyendo, aunque lentamente, nuestro Evangelio de Lucas. Con este signo los quiero llevar a todos a la presencia de este lugar sagrado, encomendándolos a ustedes y a sus familias, y les auguro una feliz fiesta de las fiestas. Los invito a orar con las palabras que hemos aprendido de nuestros padres y ellos de los suyos durante muchas generaciones. Las decimos juntos en Belén, donde cobran un significado muy especial. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera aquí, en este pesebre, para nuestra salvación y remedio. Yo, en nombre de mis hermanos y hermanas, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio, y en retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote que por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, para celebrar dignamente la fiesta de su nacimiento, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Una feliz Navidad para todos.